y la planificación, ¿verdad? Eh, infraestructura. Pues aquí más a ver la parte de alguna selección de dispositivos, pero este trabajo nos va a ayudar un poquito a un estudio de caso, ¿verdad? Que nos va a ayudar un poquito a aplicar esos conocimientos relacionados a la selección de algún tipo de equipamiento, ¿verdad? Que nosotros tuviéramos. Entonces, este es el caso que tenemos nosotros, digamos, ahorita, ¿verdad? Suponiendo que estamos en una empresa X. Aquí se sugiere que ustedes tengan una portada, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí no, mi nombre nada más incluye cierta información, pero vamos a incluirle previamente una portada, ¿verdad? Un poquito vamos a dejar al diseño que ustedes le pueden agregar, que lo haga más vistoso. Luego tenemos lo que es el planteamiento aquí, que va a ser la selección de ciertos servidores en la nube, ¿verdad? Para una redundancia en mi data center. Supongamos que yo tengo ciertos servidores físicos por ahí en mi empresa X, pero necesito tener redundancia, ¿verdad? Debido a esto de la pandemia y todo eso, que a veces, pues, por situaciones que se dan, ¿verdad? O incluso los fines de semana que no estamos trabajando, esto sucede siempre, hay algún apagón y de repente, ¿verdad? Necesitamos que esos servidores estén funcionales y tal como pasó en pandemia, ¿verdad? Que nos alejamos de los centros de trabajo y necesitamos, pues, ciertos, ciertos niveles de redundancia por cuestiones de que no podíamos irle a dar mantenimiento a los servidores, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a plantear que vamos a requerir de ciertas herramientas, ¿verdad? En este caso, en un centro de datos, eh, relacionado con la infraestructura de servidores. Y estos también en la nube. Entonces, la justificación de este proyecto se basa, pues, más que todo en que a la necesidad, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener de estos recursos virtuales, ¿verdad? Vamos a tener esa necesidad de contar, como hemos dicho, con una plataforma, ¿verdad?, que tenga redundancia 24/7. Y entonces nos vamos a plantear una solicitud que obviamente tiene que ver siempre con la justificación de un mejor servicio, bases de datos, ¿verdad? Interfaces de usuario, todo esto que implica el front-end, eh, todo lo que es el repositorio de recursos, que van a encontrarse de manera separada para mejorar un poquito el balance, ¿verdad? Entonces, se requieren los siguientes servidores. Un servidor para front que tendrá la finalidad de brindar servicios de las peticiones de los usuarios a las plataformas tecnológicas. Aquí me fue los acentos. Entonces, aquí planteémonos de que va a existir plataforma de aprendizaje, así como el de la universidad, algunas comunidades de práctica, ¿verdad? Y aquí, pues, servidores de archivo, HTML, Java, interfase gráfica, ¿verdad? Y va a tener ciertas especificaciones, como dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, básicas, o por lo menos medianas, ¿verdad? Procesador quad-core de Intel o AMD, memoria de 8 gigas, disco duro de 500, SSD, ancho de banda dedicado, puertos de red separados para el tráfico, la parte del servidor de base de datos, también ciertas especificaciones, y los procesadores que estos van a contener igual, ¿verdad? Las especificaciones. Luego vamos a tener un servidor para repositorio. Acuérdense que menciona la parte de la,
de los recursos del campus virtual, posiblemente. De igual forma, un servidor para esto. Vamos a necesitar también para dar parte de los repositorios de archivos, ¿verdad? Dijimos. Entonces, en este caso, vamos a necesitar un servidor Windows Server. Y aquí, pues, hablamos de lo mismo, de la redundancia, ¿verdad? Del ancho de banda dedicado, puertos de red, entre otras cosas. Esta es la solicitud que nosotros vamos a tener como empresa XY, ¿verdad? Y en la parte del desarrollo, entonces ya nosotros vamos a observar que van a tener tres, a brindar. Básicamente, no van a tener ustedes que ir a buscar ese tedioso problema de ir a buscar cotizaciones, pero esas cotizaciones sí son 3 cotizaciones, yo las voy a agregar y ya están agregadas en el trabajo. Entonces aquí en el desarrollo ya es parte de lo que ustedes ya van a hacer como análisis, ¿verdad? Como un estudio de casos. Van a comparar las 3 propuestas. Van a describir en cada una de estas líneas las propuestas de agrega, yo estoy pidiendo todo esto, ¿verdad? Supongamos que ustedes están pidiendo, yo o ustedes, digamos, ¿verdad? Están pidiendo todos estos servidores y estos servicios. Entonces ustedes van a describir, por ejemplo, la propuesta número 1, que es agrega, y van a describir todos los recursos que nos va a ofrecer agrega, y por último van a poner el precio. Entonces ya vamos a ver aquí esa propuesta de esta empresa de agrega, solo para que tomemos un ejemplo. Voy a mostrarla. Y esta empresa que allá por el 2020 nos tiró una descripción de esos recursos, ¿verdad? A la empresa que estábamos en ese momento, yo estaba realizando una consultoría en la Escuela de Alta Gerencia Pública, ¿verdad? Que por eso forma Moodle montada y todos los servicios que se describen allá, ¿verdad? De requerimiento. Entonces, aquí están los servidores que se ofrecen. Ustedes van a hacer la comparativa de esos servidores que ellos están ofreciendo contra lo que nosotros estamos pidiendo. Como dijimos en primer lugar, las tareas, problemas, resultados, las soluciones que nos ofrecen aquí. Está muy de acuerdo a lo que se está pidiendo. Van a poder ustedes identificar el precio. Es importante identificarlo porque a veces hay que ver, a veces puede ser un precio bajo, pero a veces es mensual. En otras ocasiones van a haber precios anuales en otras cotizaciones. Entonces ahí ya depende del análisis que ustedes hagan, que ustedes coloquen. Esta es una situaciones del mundo, como dicen, ¿verdad? Entonces vámonos aquí entonces, por ejemplo, ustedes van a ir a escribir todos los recursos que se están ofreciendo. Y por último, como vieron, el precio, ¿verdad? Esta tablita les va a servir para eso. Igual entonces hay otra propuesta de Columbus, ¿verdad? Van a describir todos los recursos que se ofrecen. Luego AppleTech que ofrece también ciertos recursos, su precio. Y luego van a poner una justificación por cada recurso y cada empresa, ¿verdad?
Y al final, ustedes van a agregar aquí, pueden agregar cierta nota de la empresa que ustedes consideran que es la empresa que, ¿verdad? Clasifica o podría esta, eh, esta propuesta, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a decir la justificación, van a agregarla aquí. Van a agregar una justificación por cada recurso, ¿verdad? Pero van a remarcar luego, posteriormente, la empresa que les parece que tiene la mejor propuesta en base a lo que ofrece, en base al precio, en base a lo que se ofrece y en base al precio. Por último, les pido que también diseñen, ¿verdad? Ya ustedes han diseñado un poquito en Packet Tracer, no necesitan crear una red, nada, solamente en base a Packet Tracer pongan un pequeño dibujo de diagrama de estos servicios que se tienen aquí, servidores, ¿verdad? Montados en un rack y y agregar los dibujos aquí para que se vuelva un poquito más gráfico, digamos. Eso es lo que está propuesto, ¿verdad? Como este trabajo que ustedes desarrollarían en base al tema que nosotros vamos a ver ya por último, este tema que estamos viendo, o que vamos a ver, perdón, ¿verdad? Es la planificación y cableado de redes. Diferente, más que todo es, y ya no es como dijimos, no es meramente tan aplicativo como lo hemos visto en la parte del Packet Tracer, sino que más que todo es más lógico, ¿verdad? Es más administrativo en la parte de realizar una propuesta y de analizar también una propuesta y de analizar cotizaciones. ¿Por qué? Porque aquí nosotros en la planificación y cableado de redes, ¿verdad? Vamos a observar, como dice aquí, la selección de los dispositivos adecuados. Entonces, para que nosotros vayamos poniendo, como dije al inicio, un poquito en práctica, ¿verdad? Los conocimientos que vamos a adquirir en este capítulo, en donde vamos a ir hablando de ciertos dispositivos que yo requiero y que yo ocupo instalar. A lo largo de creo que a lo largo de todos estos capítulos y todo lo que hemos hablado, ¿va? Hemos discutido, les he hecho hincapié también en que cómo sería la mejor forma, ¿va? De seleccionar algunos equipos y cuáles son las características de ellos. Entonces, aquí nos comienza dándonos pues, una pequeña introducción, ¿verdad? De de las conexiones que deben de tener ciertos dispositivos. Y que, por ejemplo, de los primeros dispositivos que nos empieza a hablar aquí de forma adecuada son los routers. Acuérdense que, por ejemplo, en un rack, no solamente, ¿verdad? Allá nosotros solo hacíamos, fíjense que esa parte de los servidores en la nube, pues ya es una infraestructura que está montada completamente, ¿verdad? Y son las cotizaciones que yo tenía a la mano, pero realmente, si fuese el caso de una infraestructura, ¿verdad? Física como tal, que yo tendría que montar, que luego posteriormente estuvimos montando también con equipo de red, hicimos también ciertas cotizaciones y ciertas compras y ciertas instalaciones. Eh, Tendría que ir en conjunto también, ¿verdad? Como es equipo en la nube, pero nos va a ayudar por lo menos a aplicar ciertos criterios que tendríamos que tener nosotros como informáticos, ¿verdad? Al final de nuestra carrera y ya en el proceso de ser pues un agente de cambio, ¿verdad? En la parte del mundo de la informática. Entonces,
aquí observen ustedes que, por ejemplo, en la parte de los routers, tal como nos indica aquí, es importante ver las características y los servicios que ofrecen estos dispositivos. Así como nos dice aquí, cada LAN tiene un router como gateway que conecta una LAN a otra LAN, a otra red, ¿verdad? Conforman una WAN al final. Entonces, los dispositivos de red o los dispositivos intermediarios como los routers van a ser siempre los medios de principal conexión, ¿verdad? Entonces, y vamos a pensar de que cada interfaz de router, así como lo hemos venido haciendo, se conecta a una red diferente. Y obviamente, ya sea que nosotros agreguemos o no, como lo hicimos en el último ejercicio, porque cuando son redes conocidas por el router no necesitamos agregar ningún enrutamiento, ¿verdad? Ustedes lo han visto. Pero él es el que se encarga de crear esas rutas, o de que se le añadan esa ruta, ¿verdad? O que sea administrado para añadir rutas por alguien. ¿Pero por qué? Porque el router va a dividir esos dominios de red, de broadcast, ¿verdad? Al interconectar otras redes. Entonces, las interfaces de los routers permiten, ¿verdad?, la conexión de las LAN a través de un cable que es el UTP, que ya hemos hablado. Pero obviamente también se pueden utilizar otros medios y nosotros agregamos a los módulos de los routers fibra óptica. Quizás nosotros no lo hicimos como práctica, ¿verdad? Pero si alguien ahí por curiosidad se pone a ver, creo que al inicio estuvimos agregando, por ejemplo, las interfaces seriales, que sí las agregamos, ¿verdad? Los anteriores ejercicios. De interfaces seriales también nosotros agregamos un módulo y aquí también podemos agregar módulos como fibra óptica. Perdón. Entonces, es importante, ¿verdad?, seleccionar algunos dispositivos que tengan esas capacidades, porque si no cuentan con esas capacidades, al final pues no vamos a poder crear ninguna red, ¿verdad? O probablemente nos quedemos y tengamos que comprar otro equipo y nos va a salir más caro, ¿verdad? Obviamente, algunos dispositivos que son más comunes, ¿verdad? Vamos a hablar de los hubs y de los switches. El hub es un dispositivo que ya se usa menos. Normalmente la diferencia entre un hub y un switch es que el hub no tiene, por así decirlo, la parte administrable, ¿verdad? Como lo tienen los switches. El hub no puede segmentar dominios de sus redes, como lo que pasa con el switch, que el switch sí, ¿verdad? Y además de esto, como dice aquí, nos regenera la información que llega hacia él. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en estos párrafos que nosotros estamos leyendo ahí. Entonces, cada interfaz que tiene el switch va a aumentar ese rendimiento de poder interconectar, ¿verdad?, segmentos de redes. Entonces, también, ¿verdad?, tener claro que los switches van a conectar LAN, ¿verdad? Por lo general, van a conectarse nada más a una LAN, una red de área local. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores que nosotros vamos a tener? Ahora sí entremos un poquito a la... ¿Cuáles son factores que nosotros vamos a tener para seleccionar? Generalmente esos factores están implícitos por los requerimientos de los usuarios, ¿verdad? Entonces debe de haber una planificación que considere todos estos requisitos y factores, ¿verdad? Costo y opciones de implementación. Aquí también se debe considerar otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, además del costo que ya lo mencionamos, velocidad y tipos de puertos, interfaces. También lo mencionamos allá en los routers, ¿verdad? También sucede aquí, ya sean switches o routers. La capacidad de expansión es bien importante. Tenemos que comprar un dispositivo y a la larga, no solamente en capacidades físicas,
de hardware, sino que también de software, ¿verdad? Tenga una buena capacidad de que yo lo pueda actualizar. Aunque esto normalmente va aliado, ¿verdad? La capacidad de memoria, todo eso. ¿Cuántas personas vienen? Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que alguno de ustedes que trabaja o se ha dedicado y le gusta esta rama de repente a la reparación de computadoras. Siempre uno como informático, aunque se dedique, ¿verdad?, a otras áreas, siempre tiene conocidos, personas que, familiares que le dicen, como el meme, ¿verdad? Como los memes, usted que es informático, ayúdeme con esto. Entonces le ponen una computadora a uno, que es lo más común, ¿verdad? La familia. A mí, conmigo han llegado varios familiares que de repente traen una computadora de Estados Unidos, una Dell Core i3, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Antes de eso también me habían traído otras, así muy parecido, pero hablemos de ese caso. Y, y qué es lo que sucede con este tipo de computadora. Y creo que también ahí en Jexterio las venden así. O sea, aunque sean nuevas, novena generación, décima generación. Y, y las personas ya quieren usarlo, por ejemplo, le dicen que quieren usarlo para las tareas del hijo, ¿verdad? Que está en escuela primaria y Word y Excel. Pero ya cuando empiezan a explotar plataformas y medios de comunicación como es Teams, Zoom u otras aplicaciones, ahí es donde las computadoras, ¿verdad?, empiezan a tener ciertos problemas. Y entonces, de velocidad me refiero y todo eso. Entonces, realmente deben de tener esa capacidad de expansión, ¿a qué me refiero? Que una de estas computadoras así, ¿verdad? Bueno, yo lo primero que les digo, eh, una memoria RAM de 4 gigas bien básica, hay que aumentarla. El disco duro es un disco duro HDD, ¿verdad? Mecánico, hay que mejorarlo por un SSD. Así entonces vamos aumentando las capacidades, ¿verdad?, de ese dispositivo y tiene un mejor rendimiento. O sea, me refiero a que ya van a ver ustedes que manejan mejor las aplicaciones. Cuando vienen las computadoras, vienen con lo básico. Este, le ponen, no ponen tantas capacidades porque al final, pues también el precio, ¿verdad? Están compitiendo con el precio con otras marcas. Y es lo que hablábamos la otra vez, creo yo, referente a que vamos con los dispositivos inalámbricos, ¿verdad? Que hablábamos nosotros. Y hablábamos de que conectábamos dispositivos, pero a veces íbamos y comprábamos otros dispositivos, ¿verdad? Que quizás si no sabemos nosotros las capacidades que tienen los dispositivos con los cuales los vamos a conectar, entonces cometemos ciertos errores y no vamos a podernos establecer, vamos a crear ciertos embudos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, las capacidades de expansión en los dispositivos tienen que tenerla, ¿verdad? Generalmente se habla de que uno se compra una máquina, aunque las portátiles ahora y en este tiempo son muy usadas y son necesarias, pero siempre se ha hablado que por lo menos las máquinas de escritorio tienen mejor capacidad de expansión, ¿verdad? Un case, usted lo abre y la tarjeta madre pues tiene varios puertos para conectar más tarjetas, ¿verdad? Discos y todo eso, mientras que ya la configuración de una máquina portátil pues ya casi viene dada, ¿verdad? Excepciones de esto que le estoy comentando, de un disco duro, una memoria RAM que le podemos agregar, cosas así. Entonces hay que ver, a lo que me estoy refiriendo es que hay que ver, ¿verdad?, el tipo de dispositivo que nosotros vamos a agarrar y los cambios que le vamos a poder hacer. La otra, por ejemplo, aquí otro factor es la facilidad de administración. Algo que pueda facilitar la administración de esos dispositivos. Dice, por ejemplo, nosotros no lo pusimos ahí en el Packet Tracer, pero creo que sí tiene la opción, por ejemplo, de agregar consolas administrables de varios servidores
y poderlos monitorear, etcétera, entre otras cosas. Entonces, esas capacidades que traen los dispositivos nos facilitan a nosotros la vida como administradores, ¿verdad? De esos dispositivos. Entonces, mientras los, los dispositivos nos ofrezcan esas ventajas, pues hay que comparar precio-ventaja, ¿verdad? Precio-rendimiento. Y las características y servicios adicionales que estos traigan, ¿verdad? Obviamente. A veces, una vez me pasó que, o nos pasó que había una OPS, pero buena marca y todo, pero más cara, y había otra que era pues una marca regular, pero tenía mejores features, como decimos, o dice aquí, mejores características adicionales, que te conectaba a un software, podía monitorear ese UPS, cómo funcionaba y todo eso. Entonces hay que ir viendo y comparando, ¿verdad? Esos factores. Entonces aquí, como tal, como dice, factores para que debe considerar al momento de elegir un switch. Algunas características como el costo, ¿verdad? Se va a determinar según sus capacidades y características, obviamente. Switches, ya hemos hablado, capa 1, capa 2, capa 3. Ahí vamos a observar que también los switches van a verse y vamos a analizar los números de puertos que estos switches puedan tener, porque vamos a decir, pero yo solo ocupo un switch con 8 puertos o 16 puertos, ¿verdad? Más barato que uno de 24 incluso esto de 48, ¿verdad? Por lo general los de 24 son los más estándares. Entonces, eh, eso hay que analizarlo mucho, el costo que esto trae y si la capacidad de expansión, ¿verdad? Que vamos a tener por lo general yo en redes sí recomiendo que, porque siempre créanme, con el tiempo, ¿verdad? En un proyecto uno selecciona la capacidad de la cantidad de puertos y a la hora de la hora, ¿verdad? Se va expandiendo. Eso es como un amigo mío que es ingeniero eléctrico y dice, y mandó a comprar una caja de break, ¿verdad? Ustedes saben, las cajas de break también se parecen a los switches en que tienen terminales de conexión, y esas cajas de break a veces traen para 20, para 30, ¿verdad? Y a veces se piensa que con 20 circuitos ya tengo. Y resulta que en la casa se va expandiendo, ¿ah? ¿Qué se va expandiendo? La gente comienza solamente con la estufa, la refri, horno, microondas, ¿verdad? Luego se va dando cuenta que quiere una ducha, que quiere conectar un aire acondicionado, que trajo una lavadora, que trajo una secadora, ¿verdad? Que quiere conectar un circuito para luces en su patio. Y con el tiempo, entonces, si nos compramos una cajita de break de 20 puestos, al final no sucede. Fíjense con redes, ¿verdad? A veces decimos nosotros, solo tenemos 4 máquinas, aquí 5, pero no pensamos en el futuro. Entonces, después hay expansión, ¿verdad? La gente se va conectando más. Resulta que necesitamos un switch más grande. Entonces, aquí, como tal como nos dice, es bien importante utilizar un simple cálculo, que es el costo por puerto. ¿Qué es un costo, qué es un costo por puerto? ¿Verdad? Esa es la, como la división, pues, que nosotros podemos hacer entre, vaya, un switch que me cuesta tanto, X, póngale $2,000, pero trae 24 puertos. Entonces, $2,000 entre 24, ¿cuánto me da? Vamos a alguien que tenga una calculadora ahí que me diga rápidamente. 2,000 entre 24.
¿3,000 cuánto, Lick? Disculpe que no lo escuché. Supongamos que estamos comprando un switch de unos $2,000 y tiene 24 puertos. Estamos hablando del costo por puerto. $2,000 entre 24 puertos. 83.33. Entonces, más o menos, el costo de por puerto se refiere a eso, ¿verdad? Ven ustedes que ya no es la descripción de ¿por qué? ¿Por qué lo hacen así costo por puerto? Porque, ¿qué les digo? O sea, como hemos mencionado, hay switches que tienen 8, 16, 24, 48. Entonces podemos caer en un falso que decimos, me voy a comprar este de 16 porque mira que es más barato, porque es estable, tiene esto y esto, tiene PoE, tiene conexión para UTP categoría 6, tiene puertos Gigabit Ethernet, además de Fast Ethernet, pero por allá tenemos otro dispositivo de otra marca y empezamos a comparar, pero este que tiene 20, este que tiene 16 cuesta, por decir, $1,000, y el otro que tiene 24 cuesta parecido, ¿verdad? Entonces vamos a dividir esto. Eso es lo que además de analizar, ¿verdad?, todos los beneficios que trae el dispositivo, como las características que hemos mencionado. Entonces, aquí, tal como nos dicen, en principio puede parecer que es grande, ¿verdad?, una ubicación central. Sin embargo, este aparente ahorro en los costos puede contrarrestarse por el gasto generado por las longitudes de los cables. Miren, el costo por puerto también tiene que ver por las longitudes, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que si un dispositivo, un switch, digo yo, vaya, les hablé del de 48 puertos, ustedes dicen, 48 puertos. Y siempre, ¿verdad? Esto es como, ustedes saben que la oferta-demanda en los precios del mercado siempre va a ser, si usted lleva 6, le va a costar menos que llevar 2, ya calculando unitariamente. Si usted me lleva una docena, le dice, va a tener una rebaja de tanto, entonces mejor me llevo a la docena, a ver si ocupo bastante, por decir algo. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Usted puede pensar, un switch de 48 puertos, ok. Pero a la larga, si yo pongo el switch de 48 puertos en un edificio, en una planta, tengo que concentrar todo ahí, ¿verdad? O sea, todo el cableado, llevarlo a distancia. Ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Hemos planificado cableado de red en donde decimos que es mejor por la cuestión de los 100 metros, ¿verdad? Llevarlo a la parte central. ¿Se acuerdan el video el otro día que les enseñé que ese rack, yo me estaba acordando de algo que no les comenté o nadie tampoco lo comentó, pero estaban poniendo, era así como a la entrada del edificio. Entonces ya las distancias más largas, se fijaron ustedes, ya llegaban casi a los 100 metros y algunas las pasaban, entonces tenía que poner otro rack. Pero ¿qué hubiera pasado si ese rack lo poníamos en medio? Posiblemente, ¿verdad? Las distancias teníamos en medio, teníamos una distancia a un extremo de 50 y el otro 50 metros. Tuvimos que haber puesto 2 racks. Bueno, y es lo contrario a lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? Que puede ser también, tenemos un solo rack, pero que las distancias hacia los lados se vuelvan más de 100 metros. Y que las distancias entre cableados que estemos tirando, ¿verdad?, al final nos aumente por estar cableando, ¿verdad? No solamente es el cable, hay que poner, ¿verdad?, canaletas metálicas, escalerías y una serie de tuberías
que de repente entonces hay que ver esa costo-beneficio también, ¿verdad? Así como nos dice aquí. Entonces, siempre se debe de comparar, ¿verdad? Por el costo generado al implementar una cantidad de switches más pequeños. O sea, tenemos que tomar las dos alternativas. O me conviene por aquí poner dos switches, dos racks, un switch por acá, un switch por acá, o un central en el medio. Pues eso va a depender, ¿verdad? Como hemos dicho aquí. La otra es la redundancia, ¿verdad? La redundancia, bien, es muy importante a veces cuando decimos voy a tener este equipo. Fíjense que incluso hasta ahí, y sucede, ¿verdad? En todas partes, sucede en todas partes, que si yo no tengo un switch ahí, como siempre es necesario tener así como un switch, un router de backup. O sea, me refiero a que si un switch se me dañó, pues, o algo pasó, reemplazarlo fácilmente, ¿verdad? Esto me recuerda a la redundancia, porque la redundancia es más o menos así, ¿verdad? La redundancia viene siendo como un anillo en donde un dispositivo falla, pero si un dispositivo falla, entonces yo ya no tengo otra ruta por donde irme. Más o menos ahí tengo una redundancia, ¿verdad? Eh, cuando una red depende de un switch central, no hay redundancia. Y si ese switch central falla, así como estamos aquí en la imagen, vean ustedes, que nosotros tenemos un switch, por así decirlo, central, y tenemos todas las computadoras aquí en esta imagen a la mano izquierda. Y tenemos 8 computadoras conectadas a él, pero observen, por aquí tenemos una imagen al lado derecho y en la parte baja tenemos más switches y quizás esos switches, ¿verdad? Tienen menos computadoras conectadas, pero ¿qué pasa? Que además de que me están creando y estamos haciendo más sus redes y menos tráfico de broadcast, ¿verdad? Entre otras cosas, sucede que yo ya no tengo un switch central que pueda fallar y que aquí tenga mucho mayor redundancia, ¿verdad? Y esto me permite que si algo falla en un futuro, ¿verdad? Si un dispositivo falla, entonces otros dispositivos me puedan suplantar ese dispositivo que falló, ¿verdad? Ese es el objetivo de la redundancia, permitir que la red física continúe funcionando incluso si falla uno de los dispositivos. Entonces, vean ahí, la imagen es más que elocuente, ¿verdad? Dos switches de redundancia funcionan que incluso que mejor que uno, porque aquí en la parte izquierda también tenemos uno abajo, ¿verdad? Pero siempre sigue habiendo cierta redundancia con un switch central acá. Pero igual, ¿verdad? Se desconecta de cierta parte de la red, pero sigue conectado a la red. El peor caso sería el que tenemos arriba. Entonces, ojo, siempre tener mucho cuidado. Y esto de la redundancia, fíjense que aplica con todo. Ahorita el caso el caso de la granja de servidores en la nube, estamos hablando de algo de redundancia, ¿verdad? Porque les decía yo, ese caso es un caso en donde tenemos equipo montado en la oficina, pero con esto de la pandemia nos fuimos un montón de tiempo y aprendimos que si el switch allá quedaba botado y se apagaba y ese día nadie podía salir porque o tenía que conseguir un permiso, ¿verdad? Un pase de esos que daban o tener el número de identidad correcto posteriormente para irle a dar mantenimiento. Entonces se dio cuenta de que había que tener redundancia en la nube, ¿verdad? Porque no había de otra. Y que al final era la mejor opción, ¿sí? Aunque ya haya pasado la pandemia también. Entonces, bueno, igual se aplica, ¿verdad? También por otro lado tenemos velocidades y tipos de puertos, lo que anteriormente yo les mencionaba. Así, los puertos que me ofrecen en este dispositivo, en este switch, son Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, ¿verdad? Porque ahí todavía router o switches que pueden ofrecer, ¿verdad? Puertos Ethernet. Alguna gente puede ser que los ocupe, ¿verdad? Por los tipos de dispositivos a los cuales se conectan. Entonces, la velocidad y también las categorías, fíjense, de los puertos.
Porque si yo digo, voy a cablear con categoría 6 porque tengo una alta demanda, ¿verdad? O mi rubro es, por ejemplo, por tener un servidor de videos, así como están montando ahorita ese requerimiento del servidor de videos en la nube, miren. Entonces yo necesito cablear con cable bueno de altas capacidades, ¿verdad? De tráfico y ese categoría 6. Pero entonces tengo que ver si los puertos, las interfaces, ¿verdad? Además de las velocidades que me están ofreciendo, tienen esas capacidades, si tienen categoría 6, porque si no, nada estoy haciendo. Entonces, en esto, en la elección de un switch es fundamental la elección de la cantidad y el tipo de puertos. Y entonces tendríamos que hacernos la siguiente pregunta, como dice ¿usted compraría un switch con solo los puertos suficientes para las necesidades actuales? Creo que ya respondimos a eso. Yo creo que no, ¿verdad? Por lo menos desde mi punto de vista de experiencia. Una combinación de velocidades UTP, ahí va a depender de las necesidades que nosotros tengamos, ¿verdad? O tengamos. Dos tipos de puertos, de UTP y de fibra, yo creo que esa ya la respondimos también, ¿verdad? Porque nos hemos conectado también con fibra. Y en la actualidad, ¿va? El servicio de fibra, mucho mejor. Decían algunos de sus compañeros la vez pasada, ¿verdad? Que, por ejemplo, en ciertas zonas, el proveedor de Ondetel, por ejemplo, está ofreciendo fibra. Y bueno, entonces hay que tener, hay que estar pensando, ¿verdad? Voy a comprarme un switch, tienen que tener esa opción, ¿verdad? El tipo de puerto de fibra. También considerar cuántos puertos se tienen, como ya hemos dicho, cuántos puertos de fibra se necesitan, cuántos puertos va a necesitarse, por ejemplo, de gigabits, ¿verdad? O megabits en el ancho de banda. Aquí tenemos algunas imágenes según las velocidades que se requieran, ¿verdad? Tenemos algunos puertos, por ejemplo, en esos switches de fibra o puertos también UTP. Puede ser que en algunos también, como vemos abajo, todos los puertos tengan una sola velocidad y son de un solo tipo. O tengamos, como la imagen de aquí de en medio, un solo tipo, pero múltiples velocidades. O sea, puede ser que solo tengamos fibra o solo tengamos UTP, pero múltiples velocidades. También puede ser que tengamos de los dos tipos y múltiples velocidades, ¿verdad? Se puede dar una combinación. Acuérdense que la NIC siempre va a ser referente a la tarjeta de red de los dispositivos. ¿Verdad? Y obviamente algunos dispositivos se pueden expandir. Bueno, creo que vamos a llegar hasta acá. Mañana vamos a hablar, creo, ya de los factores que deben de considerarse en la elección de un router. Esta semana, chicos, entonces concluimos, ¿verdad? Esta semana concluimos, está esta tarea, pero hay una pruebita, como siempre, ¿verdad? En cada parcial, una pruebita pequeña. Así que esa pruebita está considerada para que se lleve a cabo el jueves, una vez que terminemos este material ya está subido, ¿verdad? Ya está disponible para que ustedes le vayan pegando también una leída a todo. Así que, bueno, por hoy aquí nos quedamos y nos miramos el día de mañana, si Dios lo permite. Así que buenas noches a todos.